No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Siempre estamos tocando temas familiares porque esto es de suma importancia para nuestra sociedad. Cómo se desarrollan los niños, los padres, el comportamiento del padre, de la madre, de la familia. La familia no solo es un núcleo de hijos, padres, hijos y números. No, son responsabilidades que tenemos que compartir. Fíjese, hoy vamos a tratar un tema que sucede a diario y es las madres que abandonan a sus niños y no importa la edad, de meses. Los dejan en los buses, los dejan en el hospital, en cualquier lugar los dejan botados. Y tal vez porque hacen los sacan el zacate y las hormigas y cosas de esas. Y hay personas que los encuentran, pero el problema, la cosa es ¿por qué? Hay una licenciada en psicología, Lorena Lacerre, dice: la sangre y el amor no van de la mano, porque muchas madres abandonan a sus hijos. Explicó qué pasa cuando una persona no siente amor de madre. Es que esto tenemos que verlo de este punto. Es cierto que la mujer sufre ciertas características y condiciones después del parto. Y muchas se enojan con el padre, otros no lo quieren ver al padre, otros. Pero que los niños sean abandonados es terrible. ¿Qué pasa por la mente de estas personas para poder abandonar una criatura? Puede ser el sistema económico en que vive. Puede ser por el maltrato que existe entre el hombre y la mujer. Y puede ser que no sientan obligación o responsabilidad de traer un ser que no pidió venir, sino que lo trajimos. Lo trajimos después de un romance, después de una aventura, después de una travesura, llámelo como quiera llamarlo. Ahora es el fruto de esas cosas que vienen y ya no quieren al niño. La responsabilidad, el trabajo, las obligaciones. ¿Y cuál es la solución? Meterlo en una caja y dejarlo en una esquina. Meterlo en una cesta, no como Moisés, meterlo en una cesta y lo van a dejar al parque. Oígame, es cierto que hay instituciones donde que recogen estos niños, pero estos niños no tienen padre ni madre. ¿Quién va a dar razón de ellos si los encuentran botados? Esos niños no tienen papá, ni mamá, ni nada, ni apellido, ni nombre.
Esa es la situación. Y le quiero decir algo. Esos niños vienen a formar parte de la población nuestra. Y depende la manera cómo las instituciones se desarrollen y los puedan hacer hijos útiles a la patria, hombres de bien a la patria. Así, de lo que se siembra ahí, eso se va a cosechar. Y tenemos estos puntos interesantes. La madre no siente remordimiento. El padre da gracias más bien que se lo sacaron y punto. Se deshacen de él, cosa que los animalitos cuando paren no lo hacen. ¿Se vio eso? Cuidan a sus bebés, los animales, a sus animalitos. El ser humano trastoca la misma naturaleza, porque no estamos trabajando en lo que estamos haciendo, viendo lástima, amor, maternidad, responsabilidad, para poder sacudirse a un bebé inocente que nos pidió venir acá a ver la luz y lo dejan botado. ¿Está bien? Sí, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus pantallas, y la verdad que es un problema social, el hecho del abandono a los niños, porque al final, como dice el pastor, pues repercute en otros problemas que generalmente pues es más difícil controlar, porque los niños en situación de abandono son presa fácil para todas las organizaciones criminales. Entonces es una situación que se debe atender y que nosotros como adultos debemos buscar una solución. Pero ¿cuándo se considera a un niño que se encuentra en abandono? Bueno, cuando el niño no recibe cobijo, cuando el niño no puede acceder a la escolarización, cuando el niño no puede tener ropa, cuando el niño no recibe atención médica o la protección que necesita. El abandono infantil es tan grave como el maltrato infantil y es muy común. También cuando un padre o el tutor o la persona que está en la custodia del menor o que tiene el control físico del niño no tiene la consideración de la salud mental del niño o las necesidades físicas. También cuando este niño pues no tiene seguridad o el bienestar. Hay muchos niños y muchas niñas que están fuera de la escuela. Muchos trabajan, muchos están desnutridos, muchos no pueden ni siquiera acceder a agua segura. Y hay muchos que por su propia cuenta, y le estoy hablando de niños, han emigrado del país, han emprendido ese viaje rumbo a la frontera de Estados Unidos para poder acceder a cosas, a mejores condiciones. Imagínense un niño de 10 años, por ejemplo, un niño de 15 años, que quedan abandonados en ese camino. Entonces hay muchas condiciones que han obligado para que muchos niños en nuestro país puedan vivir en una condición de abandono: la pobreza, la violencia, la delincuencia, falta de educación, falta de oportunidades. Hay un problema bastante serio a nivel social en cuanto a la niñez. Y uno de los factores importantes es que los padres, que somos los progenitores de los niños, no estamos cuidando a nuestra niñez. Nosotros en este programa trataremos de abordar, obviamente desde un punto de vista bíblico, viendo algunos ejemplos, viendo algunas situaciones que en la palabra nos recomienda, que en realidad pues necesitamos poder atender. Así que gracias, ¿verdad?, por el espacio en el que nos está permitiendo llegar. Perfecto. Sí, definitivamente es un problema serio y que trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Claro que vamos a abordar varios versículos porque la palabra nos habla de eso, pero incluso los que no son cristianos reconocen ese problema. Uno de los poetas, quizás es de los más famosos de Honduras, Roberto Sosa, dice en uno de sus poemas: es fácil dejar a un niño su suerte, abandonarlo
o regalarlo y decirle a alguien es suyo para siempre. Lo difícil es cuidarlo y darle la dimensión de un hombre verdadero. Es que esa es la tarea de los padres, pues cuidar al niño hasta que llegue a la adultez, hasta que se convierte en un hombre, una mujer de bien. Pero en muchos casos no sucede. Como decía Javier, las estadísticas son terribles en nuestro país. Según el INE, el último censo del INE, que no es nada nuevo, es del 2018, estamos hablando hace 6 años, nos dice el INE que hay más de 200,000 niños huérfanos en Honduras. O sea, no son ni 1,000, ni 2,000, o 5,000, estamos hablando de 200,000 niños. Y de ellos, una buena parte huérfanos de ambos, de padre y de madre. Porque sabemos que un problema común en Honduras es la paternidad irresponsable. Pero se vuelve más grave todavía cuando la madre los abandona, y se dan miles de casos en que las madres abandonan a los niños o a las niñas. Y pues ya vamos a ver más adelante lo que nos dice la palabra al respecto, porque es terrible esta situación, pastor. Sí. Es grande y el problema son de los, si tiene parientes, claro que tiene que haberlos, desgraciadamente no existen en número, ni direcciones, ni nada, porque están abandonados. Nadie investiga. Tal vez de 20, uno investiga y encuentran algún pariente. Pero el asunto está que esto ya no lo ven en una forma como que fuera mercancía. Sí. Estaba diciendo el hermano Javier, estos niños crecen, muchas veces se fugan de donde los tienen, porque tienen una idea errónea en su mente, porque nunca han recibido un consejo y decirles su formación puede estar aquí. Entonces ellos van. ¿Para dónde van estos? Van para donde va Vicente. ¿Y para dónde va Vicente? A la frontera con los Estados Unidos. Vámonos. Van solos. Allá están esperándolo personas que sí los están esperando, pero para comerciar con ellos como mercancía. Los agarran, qué sé yo, cuántas cosas pueden hacer con un niño. Acuérdese que el mundo está lleno de maldad. Hay tráfico de órganos, hay tráfico de personas, de niños, de niñas. Hay gente que busca esas satisfacciones personales, puercos completamente, deshonestos, gente sin escrúpulos, pero que aprovechan las situaciones de los demás. Y este comerciante es comerciante. Él no anda viendo caras ni sentimientos. Él ve dólares, dinero. Y eso viene a arruinar la situación, no solamente en nuestro país, en todo el continente. Es tremendo. Son redes, son mafias completamente. Entonces, el peligro que hay, las madres no piensan en que voy a dejar esta criatura. No lo van a decirle a alguien, mire, lo quiere adoptar. No, estamos hablando de abandono, de que lo dejan en la esquina y se van. Lo dejan en el bus y se suben con él al bus, ahí quedó en el asiento y se van. En los hospitales se salen por otra puerta y dejan al niño, se perdió la mujer. Es terrible. Es terrible. Bendito Dios que todavía hay personas de buenos sentimientos que son cristianos, que conocen y se pueden hacer cargo de ciertos niños. No es todo 200,000. Está hablando usted de una cantidad enorme. Claro. ¿Quién va a adoptar 200,000 niños? Aquí. Si más bien se deshacen de ellos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Uno tiene que sembrar las bases en la familia. Decime, si yo tengo una familia disfuncional, no funciona. Y entonces
cada quien hace lo que mejor le place. Entonces, ¿qué enseñanza le voy a dar yo a mis hijos? ¿O qué dirección les voy a dar si ellos están viendo las puercadas que yo hago? Ellos lo van a hacer. La promiscuidad, vivir amontonados, porque la economía está mala, porque no hay trabajo. Son circunstancias que lo llevan, que lo van orillando a cometer esas cosas. Y cuando menos se acuerdan, la niña que tanto cuidaba, pero que no la cuidaba, simplemente no supo aconsejar, le sale con un domingo 7. Así decía mi abuela. ¿Y qué hacen con ese niño? No se sienten capaces, porque son cípotas, no se sienten capaces de criar. No quieren perder parte de su juventud porque ya la perdieron. Pero este niño me va a estorbar, se deshacen de él. Lo más sencillo, deshacerse de la criatura, porque al mismo tiempo no creo que sepan quién es el padre. Es una realidad que vivimos en Latinoamérica y en otros países. Pero nosotros estamos como lluvia. Las estadísticas son enormes, enormes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos nosotros? Hablar claro con nuestros hijos y buscar la manera de educarlos. No solamente decirle, mire, llévese la pastillita y se la toma. Esto es para esto. Es que con eso no va a remediar nada. Más bien van a probar a ver si funciona. Sí, depende de la mente. Entonces, tenemos que nosotros, que nos permiten entrar en nuestros hogares, ver cómo es que podemos proteger nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, para poder dar un paso adelante, evitando estas cosas. Así es. Pero ¿cómo se demuestra el abandono? El abandono pues implica lo que es no velar por el cuidado del niño. Por ejemplo, el pastor mencionaba de que existen muchas organizaciones que aceptan a los niños, pero muchas de ellas los aceptan con ciertas condiciones. Obviamente, pues todas estas organizaciones, muchas se manejan con fondos internacionales, consiguen ayudas a través de ONGs, a través de fundaciones que pueden aportar. Pero ¿cuál es una de las condiciones que le piden a los padres verdaderos de ese niño? Que no los dejen de visitar en al menos 6 meses. Si a un niño se le deja de visitar por 6 meses, ya está considerado como que está en abandono. O sea, padres que se desobligaron, que tuvieron un niño y aparentemente no tienen los recursos para sostenerlo y lo van a entregar, por ejemplo, al Día SOS, lo van a entregar a la Fundación Mis Pequeños Hermanos, hay otra que se llama, creo, Amigos de los Niños, los entregan y ahí los dejan. ¿Y qué sucede? Que tal vez ni siquiera responden los avisos, tal vez el niño necesita algo que solo el padre se lo puede facilitar, un documento o algo, y no responden a los avisos. Esa ya es una condición tipificada por la ley de que ese niño está en abandono. También cuando no se le da la protección al niño. ¿Cuáles son los tipos de abandono? Pues hay abandono físico, hay abandono emocional, y también estos son considerados como maltrato por omisión. Así que son cosas que están tipificadas por la ley. También rechazar al niño y no darle amor. Pareciera ilógico mencionar esto, pero existe el caso de madres y padres que rechazan a sus propios hijos, que no los aman. Se han dado situaciones en las que tal vez la madre fue violada y tuvo al bebé. Y psicológicamente viene la mamá y rechaza a ese niño porque se acuerda del momento en que la violaron. Pero todo ese tipo de problemas necesitan atención psicológica, necesitan ser atendidos. Pero
al final rechazan a ese niño. No alimentarlo, no darle amor, no vestirlo con la ropa adecuada, no brindarle el cuidado médico o el cuidado dental que necesita. Pero ¿qué es lo que puede sentir un niño cuando está en abandono? Mire, el niño puede sentir baja autoestima, sufre de recuerdos y de sufrimientos de su abandono. También puede tener sentimientos de inseguridad, desconfianza, incluso puede tener sentimientos de culpa o de vergüenza. Entonces imagínense todos estos elementos trabajando en la mente de un niño de 2 años, de 3 años, o un bebé cuando fue abandonado a temprana edad. Va creciendo con todas estas situaciones y al final, ¿qué es lo que se está generando psicológicamente en la cabeza de este niño? Entonces, si tenemos los problemas sociales, revisemos la familia, revisémonos nosotros padres qué es lo que estamos haciendo. Si tal vez en la juventud por desahogar un momento de carnalidad, por un momento de tentación, no tuvimos los cuidados y se vino un bebé, y al final la decisión más fácil fue abandonar a ese niño. Imagínense todo el problema que estamos generando, y no solo el daño al niño, que en este caso es lo más importante. Entonces revisémonos qué es lo que estamos haciendo como padres nosotros. Pastor. Sí, bueno, yo pues, le voy a hablar de 2 situaciones que no es que me las han contado. Le digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. O sea, que las viví. Amén. Uno con una pariente que no doy el nombre porque no le pedí autorización, pero vino la madre y se fue para Estados Unidos y la abandonó. Así de sencillo. Se fue. Y no, el padre no se hizo cargo tampoco. Entonces ella quedó en total abandono, sin saber qué hacer en la calle. Y no volvió a ver jamás a su madre. Nunca. Murió la madre y no la vio. O sea, terrible, pues, imaginemos esa situación. Y vi otra de un vecino, que los padres, a pesar de que los dos trabajaban, no querían al niño. Entonces lo dejaron en la calle. Un niño de 13 años. ¿Qué hizo el niño? Se pegó a un grupo de inmigrantes y se fue para Estados Unidos. Lo triste es que nos dimos cuenta a los 2 meses que el niño se cayó del tren y la rastra lo mató. O sea, terrible, pues, situaciones terribles. ¿Por qué? Porque los padres no quieren cumplir con su obligación, con su rol de padres, de hacerse cargo, y más aún la madre, porque es casi inconcebible que una madre no quiera a sus hijos, pero se da, y se da aquí, en nuestro país, en Honduras. Como decía el pastor, una de las situaciones es cuando se van para los Estados Unidos, que cuando logran llegar, son presa fácil del comercio sexual, de los degenerados, donde nos dice aquí las estadísticas de UNICEF que un niño puede ser vendido hasta 37 veces en un mes. O sea, es el colmo para pasar de un degenerado a otro, y que cuando el niño ya no da para eso, lo que hacen es que lo matan para vender sus órganos. O sea, pensando en el dinero, pues lo más importante es el dinero. Y la madre, bien, gracias, ni cuenta se dio. O sea, pero tremendo, tremendo esto que se está dando. Y cuando la otra situación, cuando se queda en el país, lo que Javier decía, pues las maras vienen y le dicen, bueno, no tenés familia, nosotros vamos a ser tu familia. Y hacen un marero más, lo incorporan y empieza a realizar una serie de actividades delictivas que las estadísticas de la policía nos dicen que lamentablemente el promedio de vida de estos niños anda en 16 y 17 años. Los matan a esa edad por el tipo de vida que están llevando, de la vida delictiva. Es tremendo, pues, lo que está sucediendo en nuestro país, y tenemos que crear conciencia. Pero la conciencia se empieza a crear en la casa. Sin embargo, si no tenemos una guía de Dios, es bien difícil poder orientar y crear conciencia. Cierto. Esa es la gran situación en que estamos viviendo nosotros. Fuera del pavimento es otro mundo esas colonias, otro mundo las situaciones. Cuando comienzan con los abandonos, y no importa si son niños o son niñas, las abandonan. Un caso que tratamos nosotros fue de un muchacho y una muchacha de unos 18, 19 años. Querían casarse.
Bueno, no hay problema. Usted su nombre y su apellido. Usted su nombre y su apellido. Y empezamos a investigar por un parecido. Resulta que ellos ni se daban cuenta, pero eran hermanos. Porque los habían abandonado. Y que se hicieron pruebas y todas cosas. Eran hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos tenían ya su propia mentalidad y su propio convencimiento. Bueno, pues si usted tiene problemas para unirnos, pues de todas maneras yo ya vivo con ella. Ahí nos apartamos, hermanos. Y no sabían. Por las mismas situaciones. Ahora imagínese usted, está hablando en 2 meses. Tengo aquí en 2 meses 195 menores abandonados en 2 meses. Tremendo. Pero ¿dónde está la responsabilidad? ¿A dónde está esa responsabilidad de padre y madre? Pero si yo le quiero hacer daño a una persona, se lo va a hacer. Ya sea hombre o sea mujer. ¿Quién sufre más las consecuencias? La mujer. Tiene hijo, para poder ir a trabajar, ya no es igual que estar soltera para poder ir a trabajar. Ya tiene que pensar, sí. Entonces lo más fácil del camino es deshacerse de él. No hay educación, no hay cultura, no hay remedio, no hay nada. Porque no educamos. La gente piensa que con solamente prevenir, hija, no se le olvide su pastilla. Mira, bebé, aunque tenga 20 años, mira, bebé, aquí están tus protectores. Hermano, si en la semana, que no es santa, la semana, desde que sale le están regalando que el ristra de preservativos. En una parte, el que va a usar protección, pero la curiosidad, ¿cómo funciona esto? Son tentaciones, hombre, son tentaciones. ¿Funciona o no funciona? Aprobado. Óigame, entonces, un niño inocente es un angelito, no puede defenderse. Lo meten en una caja y lo van a poner al lado de un basurero. Al llanto del niño algo se para, lo recoge. Él no puede defenderse. Es un crimen. Es un crimen. Es como las mujeres que por una violación o por este X que estaba diciendo el hermano, salen embarazadas, pueden aborto. Pero ¿qué es eso? Yo vi en un video cómo a un ser vivo, porque si esa van a abortar, es un ser vivo el que está allí, con unos, lo despedazan por dentro. Y el feto trata de pegarse a lo más profundo para evitar los garfios. Son seres vivos, es un crimen. Alguien que no se puede defender. Aquellos se dieron su placer y el niño la muerte. Pero si usted no tiene principios cristianos, si usted nunca ha agarrado la Biblia, si usted nunca ha pensado en eso, está vacío. Está vacío. Necesitamos. Ahí en la Biblia bien claro, habla cómo debe de comportarse, cómo y cuándo debe llegar
al matrimonio, amistad, compromiso, matrimonio. Hay pasos. Antes los matrimonios duraban 50 hasta que morían. Ahora los matrimonios, 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque no están preparados. Anduvo detrás de la persona 5 años y no la puedo conocer. No la puedo conocer. Y entonces, no hablamos con la verdad, hablamos mentiras. Y a través de mentiras, recuerde que la mujer es auditiva y el hombre es visual. Pero, a pesar de que las autoridades hacen su parte, siempre hay fugas, siempre hay perjuicios, siempre. Entonces, la parte fundamental es la que está en la casa. Ahí es la base fundamental para poder decir, yo voy a educar a mi hijo de esta manera. Es la única manera. Hablar claro. Es una forma. El niño se cría bajo la palabra de Dios, no va a fracasar. El padre que anda con Cristo no va a fracasar. La madre que es cristiana no va a fracasar, porque tiene temor de Dios. Y aquí no tienen temor de nada. Terrible. ¿Y qué podemos hacer? Lamentarnos, no hacemos nada con lamentarnos. Con decir, podemos decir y señalar, no remediamos nada. Ahí tiene los periódicos, ahí tiene la televisión, ahí tiene eso. A cada momento están abusando de la gente. Por todos lados. Necesitamos orientación. Orientación. Y la Biblia que vuelva a las escuelas para que puedan tener esa parte de Dios en sus mentes. Sí. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, morábamos nosotras juntas, y ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo
y no lo matéis. Ella es su madre. ¿Sabe que aquí se ve un ejemplo en el que están dos mujeres y que aparentemente, pues bueno, son las madres, pero usted puede identificar que una de ellas sí tuvo cuidado de su hijo, la otra no? Porque al acostarse, no sé, ¿verdad? Quizá por la profesión que ejercían estas mujeres, dice que ella se acostó sobre su hijo y lo mató, lo asfixió. Y ahí podemos ver un elemento de descuido de una madre. Agravando la situación, ella al ver muerto a su hijo, intercambia con la otra mujer y lo pone a su lado. Sin embargo, la otra mujer al despertarse ve que no es su hijo, pero llevan este conflicto ante el rey Salomón. El Señor da sabiduría al rey Salomón y le dice: tráiganme la espada, lo vamos a partir. Y una de ellas, fíjese en el comportamiento de una de ellas. Una dice que se le estremecieron por dentro las entrañas y prefirió renunciar al amor de su hijo para que éste viviera. Pero la otra mujer no. La otra mujer, a pesar de que era madre, pero había perdido a su hijo, decidió que no, que mejor se muriera el hijo y que le entregaran una mitad a cada una. Entonces, ahí es donde Salomón identifica que una de ellas es la verdadera madre. Pero podemos ver elementos como el descuido. Podemos ver elementos de que hoy en día los hombres, las mujeres, prefieren satisfacer sus deseos, prefieren satisfacer sus necesidades antes que las necesidades de los hijos. Entonces es impresionante de que como padres debemos reconocer de que lo más importante es el bienestar de nuestros hijos. Cuando nosotros luchamos por un matrimonio para que el bienestar de los hijos sea seguro, entonces buscamos la forma de conciliar con nuestra esposa. La solución, vemos que no es el divorcio, vemos que la solución no es abandonar a la familia, vemos que la solución a veces se da el caso de que surge un trabajo fuera de casa o fuera de la ciudad, pero dejamos abandonada a la familia. Y entonces, ¿qué sucede con esos hijos? ¿Qué sucede con esa madre que queda sola con esos niños? O la madre que prefiere, por el amor de un hombre, abandonar a sus hijos y formar una nueva familia. ¿Qué sucede con esos hijos que quedan en el abandono? Es importante que veamos el bienestar de nuestros hijos en primer lugar. Sí, y en la Biblia tenemos más casos de abandonos. Vamos a hablar de Agar. Nos dice en el capítulo 4: al siguiente día, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Aquí está el primer abandono, el abandono paterno. Viene Abraham y abandona a su hijo. Le dice: bueno, andate, llévate al niño, yo ya no tengo nada que ver. Ya te di agua y pan para que te las arregles. O sea, fácil pues, fácil lo abandonó. Pero la situación se va agravando aún más, como vemos en la Biblia. Dice después: ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y se fue a sentar a cierta distancia de ahí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño empezó a llorar. O sea, abandonó a su hijo. Aquí el niño ya no solo es abandonado por su padre, es abandonado por su madre también. Es tremendo lo que debe haber sentido ese niño, pues obviamente que lloró. ¿Y qué iba a hacer el niño si no podía hacer nada? No podía defenderse, no podía valerse por sí mismo. Más adelante nos dice la palabra: Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo un ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano. Que estamos hablando, Dios manda a cuidar, a proteger, a salvaguardar, pues yo haré que de él salga una gran nación. Y más adelante, pues no vamos a hablar de todos los versículos siguientes, pero sabemos que de Ismael surgieron los árabes. ¿Quiénes son los árabes? Los dueños del petróleo del mundo. O sea, unas naciones poderosas que no hubieran llegado ahí si Agar hubiera continuado con esa actitud de abandonar a Ismael en el desierto a que muriera, pues. Ya que, como dice Javier, si cuando hay excusas los responsables no existen, pues.
Hay miles de excusas para abandonar a un niño, miles de excusas, pero esa no es la solución. Dios nos manda, como mandó a Hogar, a cuidar, a proteger, a salvaguardar a los niños. Y la primera persona, la más cercana, es la madre. Nunca se espera que una madre abandone a los hijos, pero sí, hay muchas que la abandonan. Y como decía el pastor, yo también he conocido casos de mujeres que se enamoran, tienen 3, 4, hasta 5 hijos, y se van y dejan a los hijos porque se enamoraron de un hombre y se van con el hombre y se olvidaron de los hijos. O sea, es tremendo, 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 pues, situaciones graves que traen consecuencias muchas veces de muerte lamentable para estos niños o niñas. Mira que lo que tocaste es ahorita, hace como 15 días, en un noticiero, una señora que tenía 3 hijos, pero el último lo dejó abandonado. Lo dejó abandonado. ¿Qué pasó? Vieron y lo agarraron el niño y se lo llevaron y le interrogaron: ¿por qué usted está abandonando este muchacho que es su hijo? Bueno, tengo 3. Este niño que me traen aquí, yo no quiero al papá de él. ¿Y por qué no lo quiere? No es para que haya abandonado al niño. El otro, o sea, cada niño tenía distinto padre. Pero aquellos 2, por lo menos le hacían algo de champa a la mujer. Pero este último, el niño, no quería al hombre y se las desquitaba con el niño. Es increíble. Pero en pleno siglo donde estamos con tanta cosa, suceden esas cosas que dan escalofríos. Hombre, si un niño es inocente, no se puede valer por sí mismo. Si usted agarra a un niño y lo deja en el sol, ahí va a quedar en el sol, y en el sol se va a morir si nadie lo recoge. Son indefensos. Entonces, ¿qué hay en esos sentimientos? ¿Qué hay en esas entrañas? Como le pasó a la mujer, se le conmovieron sus entrañas porque era la verdadera madre. No lo voy a partir en 2. Mejor regalárselo entero a aquella. Esta era la madre. Sí, porque la otra tampoco lo quería. Aquella lo que quería es que lo partieran. Sí. Entonces, sucede. Estamos nosotros ahorita donde la maldad está creciendo de una forma tremenda. Está creciendo la maldad. Todo lo que se habla de Dios y de esto, se está brotando más maldad que santidad, que personas que quieren. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? Eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Qué es lo que tiene dentro? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo razona? ¿Cómo mira a los demás? Hermano, para poder deshacerse de un ser vivo, pero ni un gatito, hombre, lo vas a ir a botar, lo regalas, ¿qué hacer? Entonces, ¿para dónde vamos? ¿En qué caminos andamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo puedes decir, vamos a ponerle un break a esto? Estaba viendo aquí que dice, según las declaraciones de estas instituciones, el registro de niños abandonados proporcionado por la DINAF está dividido por regiones, evidenciando que en la zona norte, en donde más dejan los pequeños angelitos botados, allá en San Pedro, la zona norte, hay más movimiento, el dinero corre. Qué fea me miro con esta panza, mejor la voy a quitarme la estética. Ya no.
con perdón de la madre, pero las mamas que tienen las madres es para alimentar a los hijos. La leche de la vaca es para el ternero. La leche de la yegua es para el caballito. La leche de la mujer es para el niño que tiene metido en el vientre. No es que son de adorno. Sí. Pero la estética, no. Hermano, ¿en qué estamos viviendo por apariencia? Por el que dirán, que van a decir, ¿para qué se mete a líos? ¿Para qué se mete a tener hijos si no los va a soportar o no los va a querer o no tiene instintos de madre, no tiene amor por lo que está pariendo? Es terrible, pero es la verdad. Es la verdad. Javi. Y es tremendo, pastor, porque hoy vivimos en una sociedad en la que se valora más a los perritos. Se tiene más cuidado por los animalitos que por los niños. Por las mascotas. Es terrible. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 28 y 29. Dice, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Usted dirá, qué situación tan grotesca la que están hablando. Pero es que esta era una situación que cuando se encontraban en guerras, la zona que estaba sitiada, o el ejército que tenía sitiado, no permitía que fueran a buscar alimentos. Entonces las reservas de alimentos se agotaban, el agua se agotaba y comenzaba una hambruna en aquella región. De hecho, la palabra lo habla, y mire lo que dice Levítico 26-29, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Deuteronomio 28-57 dice, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que dieres a luz, pues los comerás ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Era una condición que estaba habilitada en ese momento, más que todo con los recién nacidos, pero se da una situación en Segunda de Reyes en la que el pueblo de Samaria está sitiado y una mujer decide comerse a su hijo en conjunto con otra. La otra, cuando ya al día siguiente les toca cocinar al otro bebé, ella lo esconde. Pero vemos de que cuántas mujeres o cuántas familias vistas en una necesidad, no es que se comen a su bebé, pero corren a las fundaciones, corren a otra familia o corren a otro lugar solamente a entregar a ese niño, porque aparentemente no pueden hacerse cargo de esos niños. ¿Cuántas personas usted se ha encontrado en los semáforos, en las rotondas, que andan cargando bebés, acostumbradas al estilo de vida de solo pedir dinero? Es más, en muchos de esos casos ni siquiera son sus propios hijos, sino que van a otra familia y rentan a esos niños porque se ha vuelto un buen negocio ir a las esquinas y pedir dinero en lugar de buscar trabajo. Es terrible. ¿Cuántos padres, cuántas madres han abandonado a sus hijos porque supuestamente no tienen para poder suplir la necesidad de esos niños? Pero pregúnteles si andan un iPhone, si andan un teléfono de última generación, si andan suficiente saldo para poder compartir sus fotos en las redes sociales. Pero no tienen para darle de comer a sus bebés. Entonces, aquí en este ejemplo vemos de que una de las madres pues accedió a poderse comer a ese bebé, pero la otra accedió únicamente a poder proteger a su bebé. Entonces, como padres tenemos que aprender a desarrollar ese sentimiento para proteger a nuestros hijos. Si tenemos 3, 4 hijos, el Señor nos va a respaldar, el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a dar la oportunidad para poderlos mantener. Pero siempre y cuando usted tenga esa responsabilidad en su corazón, siempre cuando usted vaya de la mano de Dios, el Señor le va a abrir puertas. El Señor no va a permitir que sus hijos fracasen.
acérquese al Señor. Si usted se siente de que no tiene una salida, de que no hay otra oportunidad, dígale al Señor, Señor, perdona mis pecados, me acerco a ti. Dígale al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad, dame un nuevo trabajo, dame una nueva forma para poder sostener a mi familia. Y el Señor lo va a hacer con usted. Pastor. Es tremendo. La Biblia habla bien claro y nos da ejemplos. Mujeres que tienen y otras que no tienen. Pero en el caso de ¿cómo se llama? De Samuelito. Pidió, lo deseaba, pidió. Sí. Penina, la otra, tenía y se burlaba. Pero Dios escucha. Amén. Y cuando estas madres denaturalizadas, que no tienen principios, ¿cómo podemos llamar a una madre que no piensa que al tener relación con una persona de otro sexo puede salir embarazada? Pues es de lógico. Claro. La lógica te dice. Pero no piensa tal vez en el momento. La emoción, el fuego, qué sé yo. El resultado es donde no pueden enfrentarlo y entonces piensan negativamente, le da involución. En vez de protegerlo, lo exponen. Lo van a regalar o lo van a botar, lo que sea. Si lo regalaran, pues hombre, saben que no, que lo van a cuidar, pero que lo dejen botado. Entonces Dios tiene propósitos, pero no podemos abusar. El ser humano ha perdido todo valor. No tiene temor a Dios, no hay temor a nada. Voy a hacer esto y ya. No tienen temor a Dios, no conocen y saben que todo se paga. Lo que siembra, eso vas a cosechar. Amén. Tarde o temprano. Por eso es que tenemos que, si nos escuchan, nos están escuchando, no es que queremos cambiar esto que miren, no. Simplemente la razón. Dios tiene un propósito y ha dado esto. Los hijos sirven. Los hijos sirven. Son bendiciones. Claro, pero si no tenemos temor de Dios, nos vale un comino lo que suceda. Sí, porque estas situaciones terribles de las que mencionaba Javier, no pensemos que se daban solo en la antigüedad. Este año 2024 se dio en Haití, donde empezó el canibalismo por la crisis económica que tienen, y empezaron primero comiéndose la gente muerta, pero después empezaron a comerse los vivos. ¿Y cuáles eran los que se comían? Pues los más fáciles, que eran los niños. Eran los más fáciles de agarrar. Que no se defendían. No podían defenderse y no tenían ni padre ni madre, entonces nadie por ellos. Y fue lo que se empezaron a comer en Haití. Pero vengámonos más cerca, Honduras. Hemos visto en los periódicos, en la radio, en la televisión, padres que han vendido a sus hijos por un carro. Sí. Niños y niñas vendidos por un simple carro. Por 2,000 lempiras, escuché una noticia, hermano Sí, Víctor. tiene toda la razón. Hubo un caso de que por 2,000 lempiras vendieron la niña. Para la llanta del carro nada más. Cabeza cabe hacer que la vida de una niña va a costar 2,000 La lempiras. dignidad de esa niña, la integridad física. Inconcebible. Arruinar una vida por completo. Por unas fichas. Sí. Y vemos, queremos comprobarlo, metámonos a la página de la Policía Nacional, casi todos los días salen anuncios, y encontramos tal niño abandonado. Bien. ¿Por qué? Porque venían los padres o la madre, casi siempre la madre, iban con el niño a pasear, andate ahí a jugar, y se iban y lo dejaban botado. Y después la policía lo recogía y no aparecen por ningún lado los padres.
Y eso lo vemos, ahí está en la página de la Policía Nacional, no lo estoy inventando, solo es de meterse y ver. Y al día de hoy, muchos de ellos no los han recogido. Tremendo. Eso, hermano Héctor y Javier, ese es el pan de cada día de esta gente. Sí. Lo que decís, si te vas a informar, vas a buscar esas informaciones, nos asustamos de la realidad en que estamos viviendo. Nos asustamos. Tal vez nosotros que estamos dentro de la iglesia, dentro de una comunidad cristiana, pues tratamos de orientar las cosas como Dios quiere. Amén. Pero la gente que está afuera, el ambiente que lo rodea, sin trabajo, sin dinero, a lo que salga, entonces están esperando que venga alguien y diga, ¿por qué no me alquila esta niña? ¿Por qué no me alquila la niña? Que va a estar en tal parte y yo le voy a dar, va a tener para por lo menos sus 10 lempiras los consigue. Porque la gente se acomoda. Así es. Hay gente que pueden trabajar Claro. y no lo hacen porque se acomodaron y ocupan a los hipotillos para que vayan a trabajar ellos y los manganzones de me llama en una hamaca o guando naipe. Hombre, pero sucede. Sí. Es la verdad, sucede. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que orientarnos, tenemos que buscar la casa de Dios, tenemos que irnos. Esas son las casas de refugio, nuestra iglesia, Cristo. Ahí podemos encontrar orientación y podemos salvar almas para que no se pierdan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si vas, como dice Héctor, vas a la policía, te asustas del récord que tienen. Crudo, así ve. Niños. ¿Y qué hacen con esos niños? Hasta que ya no tienen más que sacarles. Son muertos vivos. ¿Y quién responde por ellos? Nadie. Al mejor postor. Sí. No digamos las niñas. ¿Cuántas niñas se pierden todo el tiempo? Todos los días hay desaparecidos. Pero lo vemos tan natural. Tenemos que estar nosotros orando por esta situación. Amén. Sí. Lo que no podemos hacer nosotros, Dios es de imposible. Él todo, para no hay nada imposible. Él todo lo puede. Entonces lo que no puedo hacer yo, lo que no podemos hacer nosotros, Dios sí lo puede hacer. Amén. Pero hay que pedirle, hay que doblar rodillas, hay que entregarse, hay que trabajar para eso. Bien, yo creo que, estimados amigos, hermanos que nos escuchan, hemos tratado de orientar un poco. Hay tantas cosas de qué hablar sobre la familia. Hay tantas cosas. Porque la familia, si la familia está bien, el barrio va a estar bien, la sociedad va a estar bien. Así es. Pero si todo anda mal, pues todos vamos a estar mal. Pero no hay que pensar en ese sentido negativo. Ayudémonos los unos a los otros para poder sacar. Si usted puede darle la mano a alguien para sacarlo de la ignorancia o del error que va a cometer. Pero ¿qué sucede, Javier y Héctor? ¿Qué sucede? Yo puedo tener en la casa un hijo y el Espíritu Santo le sale por los poros, lleno del Espíritu Santo. Se fue al colegio.
¿con quién se junta? Si no llega a compartir ideas con esto, le hacen bullying. En vez de salir adelante, retrocede. Ahí es donde están los padres que tienen que exigir, hombre. Si yo tengo un hijo, y ¿por qué no lo puedo meter la mano a la bolsa de la camisa o a la bolsa del pantalón? A ver qué tipo de hierba encuentra ahí. Zacate quemado o polvo, pedazos de harina. Hermano, esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos llegando, el tiempo va así rápido. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les damos las gracias. Acuérdense que vamos a estar siempre los miércoles saliendo y tocando puntos que tratamos de que puedan interesarle, que puedan servirle en algo. Ahí están las direcciones y todo para que pueda entrar a la iglesia de Cristo de Benecer, Tegucigalpa. Señor, bendícelos a cada uno de los que nos han escuchado, los que nos sintonizan. Dale paz, tranquilidad y dale ese espíritu de consejo y sabiduría a los padres para que puedan entender y comprender la gran responsabilidad ante ti, Padre, que tenemos, porque nos has dado hijos, nos has dado bendición y tenemos que responder nosotros por estos hijos. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Surge la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga